Buenas tardes, bienvenidos a el primer día completo de la jornada de literatura de la pelota organizadas por la Biblioteca Nacional y el Museo del Libro. Eh, Agradecemos a todos por venir, especialmente a los expositores, a Alejandro Wall, a Juan Claudio Castro, Pablo Chevi y Fabián Mauri. Esta mesa se llama Formas del Periodismo Futbolero, fue el nombre que encontramos para esta mesa, que entendemos que está integrada por medios que hacen periodismo deportivo de una manera distinta a la tradicional. Les agradecemos a todos por venir y en primer lugar va a arrancar Juan Claudio Castro de Nuna Baldosa. Es periodista, trabajó durante 13 años en la Rock and Pop de Mar del Plata y desde hace 4 que vive en Avellaneda, solo para estar más cerca de la cancha de Racing, equipo del que es hincha. Publicó un libro llamado El Veraz del Fútbol y actualmente realiza estrategias publicitarias para distintas marcas en las redes sociales. Además forma parte de Arroban, un programa de televisión online que se emite por la señal de FWTV y es creador del sitio Nuna Baldosa. El sitio web, por si no lo saben, es enunabaldosa.com y también participan activamente en todas las redes sociales. Nuna Baldosa nació el 1 de mayo de 2014 y en su página web ellos dicen sobre sí mismos, cito, es imposible definir en una baldosa en pocas líneas. Podríamos extendernos más sin hallar las palabras exactas y nos agrada que eso suceda. Hay una buena relación entre lo que nos gusta y lo que no podemos explicar. Bueno, muchas gracias por la presentación. Gracias a todos por venir. Para mí es un orgullo estar acá. Nunca había estado en un subsuelo dando una charla. Nosotros hacemos periodismo. Mucha gente nos pregunta esto todo el tiempo. Pero ustedes son graciosos, no hacen periodismo. No, bueno, tenemos un sitio del año 2004. Generalmente nosotros contamos historias, es lo que más nos gusta hacer, y esas historias van siempre acompañadas por una imagen, es una premisa que tenemos en el sitio. Tenemos que conseguir sí o sí esa imagen de ese partido, de esa camiseta o de ese jugador. A veces cuesta porque son imágenes o historias mínimas, chiquititas, y cuesta bastante. Por eso para esta charla también traje imágenes, no sé, a ver si lo podemos ver. A ver, le pregunto a la gente de técnica, ahora sí. Quise traer una imagen que para nosotros representara el periodismo. Pensé en, no sé, un Rodolfo Walsh, un Adolfo Castelo, Jorge Ginsburg, referentes para nosotros, pero preferí traer a este periodista del sur de nuestro país, de Puerto Madryn, que simboliza lo que para nosotros es el periodismo. Fíjense, porque una primera mirada podría ser la de qué tipo poco profesional, al mismo tiempo que está entrevistando a alguien, está tomando vino. Pero si hacemos foco desde otro lugar, este tipo es un verdadero periodista, lleva el periodismo en la sangre, porque cualquier otro sin vocación, ¿qué hace? Va a los sanguchitos, se pone a tomar vino. Este tipo no, sigue con su trabajo. Puede ser que quizás sin prestarle demasiada atención nada más y nada menos que al intendente de Puerto Madryn. Pero bueno, en algo puede flaquear el periodismo. Bueno, esta foto nosotros la tenemos en la oficina de Nuna Baldosa, en un cuadrito, y cada vez que tenemos dudas, miramos esta foto y nos marca el camino. Como decíamos, arrancamos hace más de 10 años, 12 años en el 2004 con el sitio En Una Baldosa, con un blog. Mantiene ese formato, ha variado el estilo, el diseño, pero sigue manteniendo el formato de blog. Contamos historias, ahí pueden ver, estamos contando la historia de Gimnasia el día que jugó con las medias de Talleres de Córdoba, una rareza. Pero lo primero que empezamos a hacer en el sitio, allá por el 2004, fue contar historias de jugadores. ¿Qué jugadores? Los baldoseros, que fue algo que surgió entre los lectores del sitio, que empezaron a llamar baldoseros a los jugadores que integraban la página. Jugadores raros, con pocos minutos en primera división, con alguna particularidad. Por ejemplo, les traigo un caso. El de Sebastián Ablín, que es este muchacho que vemos acá, ex jugador de River, muy pocos partidos. En un partido de verano le tocó marcar a Batistuta, no le fue muy bien, Batistuta la rompió. Después se aburrió del fútbol, o mejor dicho, no soportó la presión del profesionalismo. Para él el ambiente del fútbol, y eso lo supimos porque lo entrevistamos y nos contó, era muy agobiante. Se dedicó a la música, terminó tocando en Los Chacales. No sé si se acuerdan de aquella banda que decía, quédate aquí o vete de mi lado. Tenía un pasito también muy característico. Bueno, ese pasito lo hacía Sebastián Ablín, que después integró otros grupos, y hasta el año pasado estuvo en un programa de televisión. No sé si alguno de ustedes veía MasterChef, el tipo que se emocionaba siempre y lloraba. Bueno, Sebastián Ablín evidentemente era un sensible en todos los ámbitos, no solamente en el fútbol, y lo demuestra a cada rato.
No todas las historias dan para la risa. También entrevistamos a Juan Colombo, un exfutbolista de Estudiantes de La Plata, que jugó muy pocos partidos por una razón fundamental. Le tocó combatir en la Guerra de Malvinas. Ahí estuvo, bueno, nos contó cómo vio morir a muchos de sus compañeros, cómo el fútbol era una salvación estando en las islas, cómo incluso el fútbol fue una conexión con los soldados ingleses cuando los tuvieron de prisioneros. Venía un soldado y le traía una foto de Ardiles y eso hacía que entablaran algún tipo de conversación en medio de ese contexto que era la guerra de Malvinas. Y podemos ver otros casos, sí, un poco más divertidos, como el de Sandro Guzmán. No sé si recuerdan aquel ex arquero de Vélez, de Boca, al cual el Bambino Veira sacó en el entretiempo de un partido para protegerlo. Bueno, lo prendió fuego, evidentemente. Ahí lo ven en un encuentro baldocero, que son encuentros, citas anuales que hacemos con nuestros seguidores. Él estuvo cantando, nos divertimos. Los encuentros, vemos una imagen, fueron creciendo con el pasar de los años y para esto fue fundamental nuestra participación en las redes sociales. Y de esto voy a hablar también porque forma parte del periodismo que hacemos. A veces para bien y a veces para mal. Como la mayoría de nosotros, ingresamos a Facebook, la primera red social que tuvimos, más allá de que alguno diga que el mail es una red social, pero bueno, abrimos Facebook para lo que lo abre la mayoría. ¿Para qué? Minas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Trabajo con Niembro. Doy charlas con Tiempo Argentino y Revista Un Caño. Obviamente no da resultado eso. Después nos aburrimos de Facebook y abrimos Twitter. Como le habrá pasado a la mayoría, abrimos Twitter, al principio no entendíamos nada, cerramos la cuenta y al tiempo la volvimos a abrir. A la mayoría le pasó lo mismo. Bueno, a nosotros nos pasó eso, entramos, difundíamos las notas que hacíamos en el sitio, no tenía demasiado rebote, nos llamaba la atención que parecía una red social de famosos al principio, vieron que aparecían en la tele, tal famoso tuiteó tal cosa. No sé, nosotros entramos a Twitter y estaba Marley ya de entrada, año 2009, Marley. Y la segunda mala noticia es que no había minas en Twitter, a diferencia de Facebook. Creo que estaba Marley porque no había minas, pero eso es un tema que lo discutimos otro día. Bueno, en Twitter nos fue, la verdad, que bastante bien. Tuvimos otra repercusión cuando cambiamos el estilo, empezamos a ocuparnos ya no solo de los hechos del pasado, sino que empezamos a hablar de actualidad, empezamos a forjar un estilo a la hora de comentar los partidos. Llegamos en un momento a hacer minuto a minuto de los 10 partidos de Primera División, lo que era una locura absoluta. Y, por ejemplo, acá tenemos un tuit que decía: volvió la sonda que habíamos mandado al vestuario Independiente con un papel que decía están los 11 muertos. Esto se produjo, no sé si se acuerdan, el día que rescataron a los 33 mineros de Chile. Bueno, en ese momento se produjo ese acontecimiento y lo relacionamos con el fútbol y a partir de ahí nosotros entendimos que había un quiebre, que había que relacionar el fútbol con la actualidad. Bueno, seguimos con las redes sociales, tenemos Instagram por si a alguno le interesa, subimos videos casi todos los días. Y las redes sociales nos dio la oportunidad de ingresar a la gráfica, algo que hasta ese momento habíamos incursionado, pero no de manera completa. Tuvimos la chance de hacer contratapas en el diario Olé durante un tiempo. Estuvimos en Maxim también, lamentablemente no haciendo las tapas, sí con una sección. Y estuvimos también en Diario Popular, lamentablemente no haciendo las contratapas junto a Chocho, lo que hubiese sido una gran alegría, sino haciendo una sección futbolera. Pasamos por radio, pasamos por la Rock and Pop, sí, tuvimos un programa, contábamos historias, musicalizamos, lo que habla de la decadencia de la Rock and Pop de los últimos años. Tuvimos también un libro, editamos un libro, y ahí es donde viene nuestra conexión quizás con la literatura. Se llama El Veras del Fútbol, está agotado, no por bueno, sino porque fueron muy pocos ejemplares, así que no lo van a conseguir, ahí lo ven el libro. Y incursionamos también en la televisión. Desde hace 2 años formamos parte de Arroban, es un programa de fútbol, ahí pueden ver una imagen. Ahí está Migliore, entrevistado. Los lunes hablamos de la fecha, tenemos secciones, los jueves tenemos un entrevistado. Han pasado, no sé, desde Dolina hasta Caruso Lombardi, no sé, Dalma Maradona, y así un montón de personajes del mundo del fútbol y de la cultura nacional. También hicimos algo que para nosotros fue muy importante, partiendo de las redes sociales, que fue el haber hecho la cobertura de un mundial. Hicimos una campaña que se llamó Un Mundial para en una baldosa, la gente donó y terminamos cubriendo 34 días el mundial con un blog aparte, y además eso derivó, sí, 4 personas y una pantera rosa, como podrán ver, que es nuestra mascota.
Y terminamos haciendo un documental, que lo estrenamos este año, ahí ven el afiche, en Brasil, en Uruguay, también en la Argentina. Próximamente viene la última fecha acá en Capital Federal. Lo que hizo todo este movimiento, todas estas cosas que logramos partiendo desde el blog y bueno, continuando con las redes sociales, fue que la gente nos reconociera y ganar algo de credibilidad, que es algo que a veces es fácil de ganar, pero que es muy fácil de perder, y la credibilidad se suele decir que una vez que la perdés, ya está. Nosotros en algún momento la tuvimos y dijimos, bueno, vamos a comprobar si es verdad que se puede perder y después nunca más volver a recuperarla. Y un 28 de diciembre, ustedes saben, 28 de diciembre, Día de los Inocentes, bueno, hay mucha gente que no lo sabe, publicamos el siguiente tuit, hablando de credibilidad, ¿no? Regalamos remera baldosera a los primeros 100 que nos manden su foto con el pulgar hacia abajo. Nuestro símbolo, ¿no? Gentileza de Rey Jean, la tiene la marca de ese programa de cumbia de los sábados, bueno. Inexplicablemente, la gente ni se fijó que era un 28 de diciembre y empezó a mandar fotos, como esta. Como esta. Como esta. Como se dan cuenta, están todos en cuero, era una noche muy calurosa. 28 de diciembre del 2011, había mucho calor, y a la gente no le importaba nada, con tal de ganarse una remera, mandó muchas fotos. Dijimos, miren estos dos, ¿no? Dos pelados en cuero con una botella de vino de fondo, increíble. Dijimos, bueno, van a caer 20 o 30, nos reímos ya dentro de 4 horas, al otro día a la mañana nadie se va a acordar. No, al otro día seguían mandando fotos chicas, lamentablemente no en cuero. Ariel, le mando un saludo, que es un amigo también, periodista, que ese día justo tenía la mano quebrada y mandó la foto. Igual, gente que le pedía a la abuela, ¿podés hacer la foto así me gano una remera? Increíble. Y gente que nunca entendió la consigna, como este. Pero bueno, hacer este movimiento en las redes sociales, mover el avispero, allá por el año 2011, provocó que llegara la publicidad, algo que es bastante importante para aquel que hace un medio independiente, que más quiere uno que tener publicidad y a partir de eso tener más recursos para seguir haciendo cosas. Bueno, así fue como llegaron un montón de marcas que pautaron no solamente en el sitio, sino también y sobre todo en las redes sociales. En un momento llegamos a hacer campañas publicitarias en Twitter para todas las marcas, hacíamos una o más de una por día, hasta que vino una agencia y dijo, bueno, basta, nos cansamos de pagarle todos los días, trabajen para nosotros. Así fue como nos tocó incursionar en el mundo de la publicidad. A mí en lo personal me tocó laburar para una agencia que tenía, entre otras marcas, a Quilmes. Acá traje dos de las creatividades más chotas que hice, pero sin embargo son de las que más rendimiento tuvieron en las redes sociales. Y son cosas que nunca voy a llegar a entender del mundo de la publicidad, quizás porque vengo del palo del periodismo y porque no tengo nada que ver con esto, como a veces también me resultan inentendibles algunas críticas, y de esto quiero hablar. Las críticas para con el periodismo y también para con los deportistas, porque los jugadores lo viven a diario, y si no, miren esta foto que traigo. ¿Alguien puede entender esta crítica? Jugadores cagones, váyanse con Elie, todos. Los jugadores obviamente ven esta bandera, esto era en River, los jugadores de River veían esta bandera, no sabían si ponerse vallas alrededor o si se tenían que ir, de hecho se terminaron yendo. Pero bueno, a nosotros con esto de incorporar publicidad a la página y de salir en todos los medios, también nos empezaron a llegar críticas. Ahora ya no son tan divertidos como antes, ya no hacen periodismo, o claro, ahora ganan plata, hacen todo por la guita, ¿no? Son críticas que uno no llegaba a entender en aquel momento. Pero bueno, con el tiempo entendimos que las críticas había que darlas vueltas de alguna manera. Y en esos momentos de duda es cuando miramos a la foto del periodista de Puerto Madryn y decimos, ¿por qué no podemos ser periodistas y al mismo tiempo disfrutar de las mieles de la copa de vino o de las publicidades? Y entonces ahí nos trazamos dos objetivos, porque para dar vuelta a las críticas hay que tener primero algo de ingenio y segundo trabajo, sobre todo laburo. Cuanto más ingenio tengas, menos vas a tener que laburar, pero bueno, no siempre es así. Y para eso decidimos trazar una línea, que es fundamental en el mundo del periodismo, como es fundamental en el mundo del fútbol, aunque a veces no sale del todo bien, sino fíjense en esas canchas del interior donde las líneas no son tan rectas, o la cancha de Liniers acá también en Buenos Aires, que todavía no entiendo qué forma tiene. Y hablando de forma, voy a hablar de la formación, porque la formación es muy importante en el periodismo. Y hay una imagen, siempre hay que tener a alguien, un referente, ¿no? En el periodismo muchos tenemos maestros,
O quizás alguno, sin ser periodista, puede tener a su padre como referente, como los hijos del Roña Castro, que dicen, bueno, papá se tiñó de rubio, se puso la camiseta de Boca, yo también, ¿cuál es el problema? En esos casos creo que lo más conveniente es tener un buen maestro, aunque a veces hay que tener mucho cuidado con los maestros que uno elige para los niños. Si no, fíjense lo que pasó con la carrera de Gamuza, ¿no? Vení, nene, te firmo un autógrafo y así terminó. Y ya como para ir terminando, y ya que entramos en el mundo niños, hay un tema con los niños y Chacarita. No sé si los chicos acá, si Alejandro, los chicos de Uncaño, saben lo que pasa con los niños y Chacarita. Yo voy a traer 3 imágenes que son, la verdad, muy duras. Una es esta, ¿no? La menos. Un niño que nos da la pauta de que no quiere saber nada con ver un partido de ascenso, con estar en manos de un tipo que tiene vincha. No quiere saber nada con estar ahí. Bueno, la segunda foto que para mí es impresionante es esta. Para ustedes, ¿cuántos años tiene ese chico, ese bebé? No menos de 16. O sea, calza más que el jugador. El pibe debe calzar 45 y el jugador calza 41. Es el Burrito Rivero. Es increíble esa foto, es increíble. Y la última foto que les traigo, que es esta, por ahí la imagen es media difusa, borrosa, no se nota bien, pero ese chico giró su cabeza en 180 grados. El cuerpo del pibe está mirando hacia el fondo, hacia los jugadores, y la cabeza está mirando hacia adelante con un gesto adusto encima, ¿no? Está como enojado, está queriendo decir algo. Bueno, y ahí es cuando nosotros recurrimos a las bases del periodismo, porque nosotros somos, ¿qué somos? ¿Qué somos? ¿Tuiteros? No, somos periodistas, investigamos. Y entonces hablamos con los protagonistas, ahí lo vemos al gatito Minini, está el Burrito Rivero que se prendía en todas las fotos también. Consultamos con hinchas, con dirigentes de ese equipo de Chacarita. Llegamos incluso a hablar con un familiar de este chico, de este niño, y ahí llegamos a la verdad. ¿Saben por qué ese chico estaba con su cabeza dada vuelta? Porque estaba tratando de entender a las promotoras de Talleres de Córdoba, que nunca entendieron cómo se tenían que poner. No quiero que ninguno diga, todas rubias, por algo, no. No tiene nada que ver, ni una menos, muchachos. Nunca entendieron la consigna. Esta imagen nos da 2 pautas. La primera, por eso Talleres estuvo tantos años sin socios y penando en categorías de ascenso, ¿no? Hay un cordobés, capaz que no era cordobés. Y lo segundo, y ya con esto para cerrar, que con las promotoras hay que hacer lo mismo que con las críticas. Con trabajo hay que dar las vueltas y con algo de ingenio uno termina dando la vuelta. Muchas gracias. Simplemente como dato te cuento que Sebastián Ablín trabaja en la Biblioteca Nacional. Lo quería decir porque fue una casualidad muy grande. No. Alejandro Boll es periodista, fue editor de las páginas Ámbito Web, Infobae y Perfil. Publicó notas en diversas publicaciones como revistas Caras y Caretas, 23 Crisis, Uncaño, entre otras. Trabajó en Crítica de la Argentina y en El Gráfico. En 2011 publicó el libro Academia Carajo, Racing campeón en el país del que se vayan todos. Y recientemente publicó por Editorial Aguilar su último libro, Corbata el Win. Actualmente conduce junto a Andrés Burgo y Ezequiel Fernández Mur el programa Era por Abajo, los viernes de 20 a 22 en Radio Ciudad, AM 1110. Es miembro del Consejo de la Cooperativa Tiempo Argentino y escribe en la sección Deportes del periódico semanal. Y es hincha fanático de Racing, ¿no? Castro también es de Racing. Bueno, ¿cómo hago para no sentirme Nelson Castro después de vos? Bueno, muchas gracias por la invitación y muchas gracias. Para mí este es un lugar especial, la Biblioteca Nacional, porque es bueno, uno siente el compromiso de muchos laburantes cada vez que hay que trabajar en algún tipo de investigación. A mí me tocó, por ejemplo, en el caso del libro de Corbata, buscar dramáticamente un gol que era un gol que, bueno, todo el mundo decía que no había registros fílmicos, no había, solo había una secuencia fotográfica de la revista El Gráfico. Es un gol que en el año 57 Corbata le hace a Chile en un 4-0
a Chile por las eliminatorias del Mundial 58. Y buscando durante mucho tiempo, Fabián Mauri fue un compañero también de esa búsqueda, buscando durante mucho tiempo, bueno, cómo poder reconstruir ese gol. Un día me encontré en el subsuelo de esta biblioteca, en el departamento de audiovisuales, con 2 laburantes de la biblioteca que de pronto también se empezaron a entusiasmar buscando esa cinta. Y en un momento esa cinta, bueno, a la grabación aparece un noticiario panamericano del año 57, que es un noticiero de esos tipos de sucesos argentinos. Aparece el resumen y los compañeros de la Biblioteca Nacional me dicen, acá está y está digitalizado. Así que lo pusimos en una computadora, todos muy excitados de que habíamos logrado por fin ese encuentro. Apareció el primer gol en un 4-0, apareció el segundo gol, apareció el tercer gol y de pronto la imagen se puso en blanco. Se puso en blanco y después volvieron unos, creo que eran unos monos del zoológico, en alguna otra nota de color del noticiario panamericano. Pero el trabajo de esos empleados de la biblioteca, bueno, fue importante y con eso también quiero reivindicar a todos los trabajadores de esta Biblioteca Nacional. Yo soy trabajador de Tiempo Argentino. Nosotros en el diario, algunos deben conocer la historia, otros no tienen por qué. Hemos atravesado desde diciembre del año pasado lo que nosotros llamamos y denunciamos como vaciamiento. Dejamos de cobrar nuestros salarios, los empresarios se fueron, huyeron. Iniciamos toda una pelea para tratar de recomponer nuestros puestos de trabajo, hasta que en abril de este año decidimos conformarnos en cooperativa. Así que tal vez esa es la explicación de que yo esté acá, porque también formo parte de un medio autogestivo. Y decidimos formarnos en cooperativa con una publicación dominical. Salimos todos los domingos, además que tenemos nuestra página web. Salimos todos los domingos con una edición en papel. Después les voy a pasar el chivo porque es muy importante para nosotros a generar asociados y suscriptores. Pero era todo un desafío ese cambio, venir de trabajar en un diario, de publicar, nosotros teníamos el suplemento que era el gráfico diario, que salía con el diario en papel de lunes a lunes, los 7 días a la semana. Y era todo un desafío para nosotros empezar a trabajar en un dominical, es decir, ¿qué contamos? La sección deportes tiene 5 páginas. ¿Qué contamos en una edición de domingo que no sea lo que pasó en la fecha el sábado, ¿no? No contar el partido, no contar los resultados. Y decidimos, en el primer número, obviar todo eso. Ir a notas de fondo, a entrevistas, análisis, por supuesto que anclados en la actualidad, por supuesto que anclados en las discusiones que se pudieron dar en la semana dentro del fútbol, en los sucesos que se pudieron dar o no, o directamente pensar en otra cosa, pero era todo un desafío tratar de trabajar desde el martes, cuando tenemos nuestra primera reunión de sumario, después el jueves tenemos nuestra segunda reunión de sumario, viernes, y saber que tenemos que llegar el domingo con algo, con una apertura, con entrevistas, que pueda resultar atractivo. El primer número, recuerdo que en algunos casos llegamos, no sé si a dar algún partido o algún resultado, y recuerdo que creo que no cubrimos, no pusimos nada de Lanús. Entonces, obviamente, los hinchas de Lanús que compraban el diario nos puteaban. ¿Cómo no ponen nada de Lanús? Seguro son todos de Boca. Bueno, suele pasar, ¿no? Entonces decidimos directamente informar que no íbamos a dar ningún... Obviamente que hay una debilidad en esa cuestión, que es que por cómo estamos organizados, el diario lo gestionamos nosotros, por cómo lo imprimimos en una gráfica también recuperado por trabajadores, que es la gráfica Patricios, y
y tenemos que cerrar el diario temprano. La circulación de los diarios está obviamente cartelizada por los monstruos de la industria, que son Clarín y La Nación, y por lo tanto nosotros tenemos que tratar de llegar temprano a los camiones para que puedan distribuir. De esa debilidad tratamos de hacer una fortaleza y tratamos de generar una sección de deportes que cuente historias. Y ahí me meto un poco en una especie de panorama más general. Es evidente que el periodismo, o lo que llamamos periodismo deportivo, desde hace mucho tiempo, no es nuevo, se ha dedicado más que a la cuestión de informar, de contextualizar, de contar, se ha dedicado al show, a lo que sería entretener, ¿no? Lo que vemos en televisión, en radio, y hablo de la cuestión más masiva, es entretenimiento, es show, es polémica, es griterío. Se ha reemplazado la cuestión de contar historias, si es que alguna vez, pero creo que sí, si uno revisa, por ejemplo, las viejas revistas El Gráfico, o algunos intentos y experiencias como la revista Un Caño, como los que hacen los chicos de una baldosa, y como hacen, por ejemplo, la revista Don Julio, que a mí me parece muy interesante. Pero se ha reemplazado la idea de contar historias por opinar. Acá el amigo Pablo Chep le diría los campeones del yo-yo. Por la crítica, ¿no? Por el yo creo que. Si está mal o bien, no lo sé, no soy quien para juzgar, pero sí me interesa más pensar en cómo contar una historia y en cómo esa historia incluso puede ayudar a contextualizar algo. Por ejemplo, a mí me tocó, para hacer el primer libro de Racing, Academia Carajo, que es en realidad una historia mezclando lo que fue el título de 2001 con la crisis del país en diciembre de 2001, me tocó encontrar la historia de un barra brava. El barra es el Tano. Al Tano lo conocíamos todos, ¿te acordás del Tano, no? La musculosa de Racing. Alguna vez hasta Quilmes lo usó como una publicidad. El Tano le ganó el juicio tiempo después, porque tenía una musculosa celeste y blanca. Y el Tano había sido importante en un momento determinado para que Racing pudiera jugar. Recuerden, Racing esperó 35 años para ser campeón, y el 20 de diciembre, en medio de una matanza en el país, 38 muertos, represión, un presidente yéndose en helicóptero, los hinchas de Racing al día siguiente, viendo que después de 35 años, faltando un partido para poder ser campeones, se suspendía la fecha. Eso no se puede permitir, señores. Se fueron a futbolistas argentinos agremiados y organizaron una protesta en la puerta de futbolistas argentinos agremiados que, si bien en algunos lugares salió que era una protesta de hincha de Racing, habían ido con bidones, con nafta, armas, para hacer jugar el partido. Y uno de los que fue el Tano. Y a mí, cuando me senté por primera vez con él para ver si podía contar la historia y podía ayudar a reconstruir, a mí me costaba mucho pensar en por qué me voy a sentar con alguien que tenía esa historia, ¿no? Para charlar, ¿no? Había como un costado de discusión ética incluso, ¿no? Y sin embargo, cuando me senté y él me empezó a contar todo lo que le estaba pasando en aquel momento, en momentos donde él participaba de la estructura de violencia del fútbol, ¿no? La violencia como la conocemos, o como se la conoce, acá hay sociólogos e historiadores me van a decir que son las violencias. Y él estaba atravesando todo un proceso en donde era alcohólico, tenía muchos problemas con el laburo, obviamente. Racing lo había absorbido, había sufrido el suicidio de una pareja. Estaba tratando de recuperarse de eso, y cuando intentaba recuperarse caía en cana. Ayudado incluso por un cura de Racing, trató de recuperarse. Finalmente, y mucho tiempo después, se alejó del Paravalancha, se alejó de la Popular, y hoy es un hombre, un trabajador que vive en Pinamar, y trató de rehacer su vida. Y yo pensaba que muchas veces, desde el periodismo,
repetimos la cuestión de los inadaptados, de los violentos, repetimos todo el tiempo ese tipo de cliché. Ya sabemos que las barras y las mafias están obviamente adaptadas, pero muchas veces no tratamos de entrar en esas historias, de ver qué pasa. ¿Por qué alguien, por ejemplo, entra en una barra, se conforma dentro de una barra? ¿Es solamente una cuestión de plata? ¿O hay un contexto social, hay un contexto político en algunos casos? Hay un contexto de una historia. Me parece que a veces obviamos ese tipo de cosas cuando entramos en una dinámica de opinar, de criticar, de no leer y no contextualizar. Y al periodismo le pasa mucho eso, y sobre todo a los medios más masivos. Es muy curioso, ahora que lo pienso, ni siquiera me lo había notado, que en donde encontramos mejores o historias más interesantes es precisamente en revistas. Si bien Un Caño era una revista que se editaba, que se imprimía, que se vendía en los kioscos, hoy la podemos leer en la web, ¿no? Y sin tener que pagar, de hecho, digamos. Y lo mismo pasa con Una Baldosa. Y lo mismo pasa con otros formatos. Es decir, la web nos ha permitido incluso poder profundizar esa cuestión. Las redes sociales también. Y las redes sociales terminan siendo un desafío para quienes hacemos periodismo en el papel. Terminan siendo un desafío, y yo no soy... Terminan siendo un desafío de la inmediatez, ¿no? Sin duda, de cómo trabajar contra esa inmediatez. Yo no estoy en contra de las redes sociales para nada, las uso, incluso con una frecuencia que no debería ser recomendada para nadie, pero no estoy en contra de ninguna manera, pero esa inmediatez constante de las redes sociales hace que, por supuesto, se hayan terminado una serie de cuestiones. El otro día leía a una periodista, una colega, que había hecho una entrevista con un entrenador. Ese entrenador le había dado un título que le iba a servir muchísimo para el diario del día siguiente, pero a su vez, en una entrevista posterior, ese mismo entrenador le dio ese mismo título a un programa de televisión. El título se viralizó por todas las redes sociales. Obviamente el título y la nota de ella se esfumó en la inmediatez de esas redes. Yo creo que esa cuestión, más que una problemática, es un desafío. Nos obliga a profundizar, nos obliga a, cuando nos sentamos a pensar un diario, pensarlo de una manera de poder llegar a ese domingo para poder decir y para poder contar historias más interesantes. Por último, creo que, y teniendo en cuenta además la historia que tenemos en tiempo argentino, pero también es la historia de los trabajadores de prensa, es imposible hablar de periodismo, sea deportivo o periodismo en general, sin hablar de la precarización que atraviesa el periodismo, ¿no? En el último tiempo. Es decir, las condiciones de trabajo que existen para hacer periodismo en la Argentina, pero uno podría decir que está extendido también a otros países. Uno ve las experiencias en España y en otros países y ocurre lo mismo. Es decir, atravesamos un momento en donde las empresas imponen, en algunos casos, y los periodistas acatan, sacar fotos y escribir textos, por ejemplo, lo cual afecta la tarea del reportero gráfico. No puede nadie sacar una foto. Parece algo sencillo con celulares hoy, pero es todo un tarea, un trabajo, una especialización. Hay condiciones determinadas, periodistas que hacen notas desde el exterior y salen como corresponsales del exterior vía Skype, cuando ahí debería haber un camarógrafo, por ejemplo. Las condiciones de trabajo de los periodistas son, diría, cada vez peores, ni hablar de las cuestiones salariales, y eso afecta también la calidad. No todo el mundo tiene la suerte de trabajar para Niembro, que también es y fue un gran precarizador. Las escuelas de periodismo también ayudaron y colaboraron a ir hacia eso. Yo recuerdo una de las grandes notas de la primera etapa de Un Caño, creo que fue de Pablo Yonto, ya en 2005, y uno podría decirlo que antes también, las escuelas de periodismo sacan colegas a chorro
para tratar de generar puestos de, para cubrir puestos de trabajo que en algún momento se conocían como pasantías, por muchísimo dinero, y todo eso ayuda a bajar la calidad del periodismo. Hoy un periodista trabaja para la web y trabaja para el papel. Trabaja para ambas cuestiones, para dos soportes distintos, cuyas empresas venden esos productos de manera distinta y separada, pero para el trabajador es una misma cosa. Me parece que plantear esta cuestión y este panorama dentro del periodismo es esencial para pensar por qué en muchos casos vemos un periodismo de tan baja calidad. Bueno, en nuestro caso ahora somos o trabajamos sin patrones. Estamos siendo sostenidos en tiempo argentino por los lectores. El 75% de nuestros ingresos es gracias a las asociaciones y suscripciones. Uno se puede suscribir al diario y va a recibir el diario todos los domingos. O bien se puede asociar y por unos pesos más, no más de 60 pesos, tiene determinados beneficios, pero también creo que cada vez se está dando más, y nosotros lo hemos visto con experiencias como el diario.es, La Diaria en Uruguay, que el lector sostiene esos proyectos no solo porque paga la asociación y la suscripción porque quiere recibir el diario o porque obtiene beneficios o porque obtiene ventajas. También es una forma de apoyar una forma de hacer periodismo, apoyar a un medio, saber que de esa manera ese medio no tiene absolutamente nada atrás. No hay grupos políticos, por supuesto que hay ideología, pero digo, no hay grupos políticos, no hay empresas o grandes empresarios, no hay corporaciones. Hay un grupo de periodistas, en este momento nosotros somos 105 trabajadores de prensa, no solamente periodistas, hay de todo, que estamos incluso reconformándonos porque ahora la jefa de corrección es tesorera y el subeditor de política está en una especie de departamento que se llama Organización del Trabajo porque tenemos que autoorganizarnos. Y la devolución del lector es sostener ese diario que es también una forma de enfrentar a las grandes corporaciones del periodismo que quieren avanzar sobre los trabajadores de prensa. Así que en www.tiempoar.com.ar se pueden asociar o yo me quedo un rato, si quieren me dan sus nombres y yo también los puedo asociar. Les agradezco mucho la atención y muchas gracias otra vez a la Biblioteca Nacional. No hablo nada de Lanús, es Botero. Fabián Mauri es editor de fotografía y periodista especializado en deporte de 1985. Fue editor de fotografía de la revista El Gráfico, para la que cubrió 3 mundiales. También editó la fotografía del mensuario de cultura Rock La Mano y fue columnista de ESPN Deportes. Es fundador e integrante del consejo editorial de Uncanio. Pablo Chev fue redactor de la sección de deportes del diario Perfil y redactor y editor de ESPN Deportes, donde cubrió los Juegos Olímpicos de Londres. Es fundador e integrante del consejo editorial de Uncanio. Pablo Chev me dijo que es un falso hincha de Central, de Fabián Mauri, no sé, lo sabíamos, no sabíamos si lo podíamos decir, dijo Quilmes. Y bueno, de Uncanio simplemente quería decir que el primer número salió en el 2005, que en 2014 sale de manera digital, y que en la revista pasaron plumas como la de Fernández Mur, Víctor Hugo, Matías Martín, Alejandro Wall, entre otros, y que hace ya 2 años funcionan como una cooperativa. Bueno, arranco yo para rápidamente pasarle a Chev, que va a ser un poco más profundo, porque estamos un poco entre medio de la locuacidad estandapera del amigo de Luna Baldosa. Y, ¿cómo? Sí. Y la problemática que preocupa a Ale Wall y su situación en el diario. Nosotros particularmente esta tarde estamos un poco tristes y deprimidos también porque cuando venimos para acá nos enteramos que a un compañero de Uncanio lo despidieron de su trabajo en otra empresa, en ESPN. Así que no tenemos tanto optimismo ni estamos tan contentos ni con tantas ganas de hacer chistes, pero bueno, tenemos que asumir la situación.
Nosotros básicamente lo que nos distingue del formato que planteó en una baldosa y Ale Wall es que si bien somos una cooperativa, no tenemos tanta planificación, no tenemos un objetivo muy claro. Me parece que lo que nos pasó a nosotros es que yo, algunos más y otros menos, de los 7 periodistas que integran Uncaño, vivimos en redacciones y nos dimos cuenta cuando vivíamos en las redacciones que lo bueno no pasaba en las redacciones, pasaba en el bar de la esquina de la redacción. Entonces, cuando tuvimos la posibilidad de hacer una revista, digamos que saltamos la etapa de pasar por la redacción y directamente la hacemos en un bar. No tenemos otra reunión que una reunión semanal en un bar, donde ni siquiera tenemos un sumario, sino que charlamos y de esa charla más o menos cada uno supone qué es lo que correspondería hacer de ahí en más esa semana hasta la próxima reunión. Ese es más o menos la forma de hacer Uncaño, que es más amorfa que forma, digamos, ¿no? No es una forma, pero es como nos sale. No es demasiado novedosa tampoco, porque lo que hacemos es escribir lo que es. Lo que es distinto es el soporte, pero me parece que el compromiso del lector de Uncaño no varió mucho de cuando estábamos en papel a ahora. Me parece que siguen esperando de nosotros, o lo que por lo menos les gusta de nosotros, son los textos y cierto espíritu, digamos, no demasiado, de no tomarnos demasiado en serio a nosotros tampoco. Pero en esto es más específico el compañero Chep. Pues interrumpirme porque sabes que yo hablo. Bueno, ante todo, gracias por la invitación a la biblioteca. Para nosotros es un placer estar acá. La verdad es que siempre sentimos que somos una revista un poco marginal, ¿no? Estamos ahí en los márgenes, mirando para el centro. Y particularmente todos nosotros, todos los que trabajamos en Uncaño, tenemos trabajos periodísticos en el centro. Es decir, nosotros trabajamos muchos de nosotros en ESPN, yo lo hice por muchos años, y me acuerdo particularmente un día de mi trabajo, yo trabajaba desde mi casa, estaba mirando un partido de tenis, esto es en la época pre-Twitter, pre-redes sociales, pre-todo. Y mientras iban sucediendo los puntos, yo tenía que subir el resultado parcial a internet, para que lo vean los lectores de ESPN. Y pasó mi padre, que no tiene mucho que ver con el deporte, me miró y me dijo, discúlpame una cosa, esto que está pasando acá en la televisión, ¿vos lo estás escribiendo para que suba a la computadora? Sí, papá. Qué enfermo está el mundo, me dijo, y se fue a hacer un café con leche. Y me di cuenta de que efectivamente tenía razón. El mundo está muy enfermo de información. El mundo tiene urgencia por la información. En ese punto, aunque Ale diga que no tiene nada en contra, yo sí tengo algo en contra de las redes sociales. Y es que nos quitan muchas veces la visión de lo importante. Hablo de los periodistas, y estoy presumiendo que muchos de los que están en esta pequeña tribuna son o periodistas o estudiantes de periodismo o quieren tener algo que ver con el periodismo. Y yo creo que las redes sociales muchas veces nos quitan la visión de lo importante para reemplazarlo por lo urgente. Vivimos corriendo atrás de lo urgente, la noticia incluida, ¿eh? La noticia hace rato que, por lo menos para los integrantes de Uncaño, dejó de ser algo importante, interesante, para transformarse en el punto de partida para algo importante o algo interesante. Che, se lesionó Nadal. Uy, ¿por qué no escribís el día ese que dejó los calzoncillos en la lavadora? Ese sería el panorama. Nosotros lo tomamos como punto de partida y no como llegada. Y la realidad es que el tiempo nos corre. Nosotros fuimos una revista mensual que se juntaba semanalmente para pensar qué íbamos a escribir a fin de mes. Imagínense ese lujo de tiempo. Resolvimos la cuestión del dinero rápidamente porque nunca tuvimos ninguno. Es decir, fuimos una revista que permanentemente necesitaba o de alguien que tuviera ganas de perder dinero para invertir en nosotros o de tener otros trabajos para poder subsistir, que eso fue lo que sucedió desde 2014 en adelante. Entonces, la verdad es que pudimos hacer a voluntad un poco lo que quisimos. Y acá yo me tengo que sumar también a lo que decía Ale. Ale dice, el periodismo fue reemplazado muy rápido por la opinión, yo digo. De vuelta, me parece que en Uncaño nosotros tenemos mucho de yo digo. Es decir, nosotros decimos mucho. Él también lo dijo, ojo, tiene que haber ideología. Nosotros tratamos de dejar sentada cuál es nuestra ideología, no estar en contra de todo, que hoy es bastante común, sobre todo en las redes sociales. Hay algunas páginas que vos ves que critican
o cuentas de redes sociales que, particularmente aplicadas al deporte, usan como caminos cortos hacia la crítica, hacia el insulto, estereotipos, por ejemplo, el Pipita Higuaín, por ejemplo, ¿cómo se llamaba el chorro de Boca? Viatri, ¿no? O sea, cada vez que se habla de Viatri se dice que robó una peluquería, no importa. Yo creo que esos son atajos intelectuales. Es mucho más fácil decir eso que decir cualquier otra cosa de Viatri. Es mucho más fácil decir que Higuaín no tiene puntería y poner una foto en la que está tratando de agarrar el sol y le erra, que escribir algo con sustancia de Higuaín. Y nosotros normalmente tratamos de sumar o de atacar a alguien cuando no lo queremos, que también lo hacemos, pero creemos que desde esa opinión también sale periodismo. Es un tipo de periodismo. La opinión en sí no está mal, lo que nos fastidia y lo que tratamos de manifestar que nos fastidia es que se usa la opinión para poner en el centro de la escena a los periodistas, que normalmente en otra época estaban en los bordes de la escena, no estaban en el centro de la escena. Y de vuelta acá está el tiempo. Uno puede tomarse tiempo para reflexionar, tiempo para hacer una nota mejor. Y vuelvo a lo que dijeron los dos expositores anteriores, que es que nuestro objetivo siempre fue, y siempre va a ser, creo que para todos los periodistas, encontrar una historia y contar una historia. Digo, eso es innegociable, siempre tiene que haber un relato. Bueno, ¿cuál es la historia que queremos desarrollar? En este punto también es interesante decir que una historia no siempre tiene que ser ni actual, ni relacionada con la actualidad, ni tampoco original. Por lo menos creo que en el punto de vista de un caño. Nosotros en los últimos años nos transformamos en una especie de editor de la cantidad impresionante de material, de historias justamente que van alrededor de la web. Nosotros no podemos generar al ritmo que leemos, por ejemplo. De repente descubrimos cosas que ya fueron contadas hace 10, 5, 8 años, 2 años, 1 año, 50 años, 500, no sé. Fabián, que es un especialista en rastrear hemerotecas para buscar historias viejas, nos relata en las reuniones privadas más historias de las que va a poder escribir en toda su vida. Y en algún punto eso fue descuidado por el periodismo, porque está muy preocupado por si hay tiebreak o no hay tiebreak en el partido del Potro contra Karlovic. La verdad que en ese sentido, nosotros siempre nos distinguimos, creo, por no darle ni pelota a la actualidad. Tener una agenda que no tiene nada que ver con la agenda de los medios en general y pensar que siempre se le puede dar al lector la charla del amigo. Che, vení, sentate, te quiero contar algo. Si podemos lograr eso, realmente nosotros creemos que triunfamos. En algún punto, hoy lo que está pasando con los medios grandes, sobre todo, es que aparece, también lo dijo Juan, él habló de entretenimiento, ¿no? Pero lo dijo en un buen sentido. Él dice, miren, no podemos ser un medio y no tener entretenimiento, no podemos traer a la gente y no tener entretenimiento. Ale en algún punto también lo nombra. Bueno, yo creo que el entretenimiento tiene una trampa. Es decir, nosotros podemos efectivamente traer entretenimiento al periodismo. No es lo único que se puede dar. Seriedad, contractura, ¿no? Estas cuestiones áridas, investigaciones. Eso es parte del periodismo. El entretenimiento también, pero el entretenimiento en los grandes medios deportivos sobre todo, me parece que fue mal entendido. Hoy la viralización, por ejemplo, el flagelo de la viralización y de las curiosidades es una cosa increíble en todos los medios deportivos. Digo, por ahí uno trata de mirar un diario deportivo, una página de internet o mismo las redes sociales después de un partido de fútbol y más que encontrar un análisis o, no sé, las imágenes de los goles que también se encuentran, lo que ve es el videíto de cómo el banderín del córner justo se volaba cuando pasaba una paloma y cosas similares. Hoy no sé por qué, realmente no sé por qué, el entretenimiento es entendido como esas pequeñas cositas. ¿Querés decirlo? Bueno, toma. Dale, habla un poco. Porque es lo mismo ese clic que cualquier otro, lo que se busca es el clic, es el campeonato del clic. Entonces puede haber, si haces un clic y sale corbata del wing, es lo mismo que haces un clic y sale la paloma que sale al lado del banderín del córner. Entonces lo que vale es el clic. Y acá de vuelta me parece, bueno, está bien, es un clic, pero ¿cuánto tiempo te lleva a ver el videíto del banderín que pasó al lado de la paloma y cuánto te lleva a leer el libro Corbata del Wing? Y después, ¿qué te llevaste del banderín que pasa al lado de la paloma y qué te llevaste de tu experiencia leyendo Corbata del Wing? Es decir, hoy, lamentablemente, los medios creen que el entretenimiento
primero, atrae más gente, este tipo de entretenimiento, porque, abro paréntesis, muchachos, las películas de Woody Allen son un entretenimiento bárbaro, pero cuando terminaste, saliste distinto, saliste transformado, pensaste en el medio. Yo te puedo entretener contándote una historia, además de mostrándote el videito del pájaro que pasa al lado del banderín del córner. Y hoy los medios piensan que este entretenimiento fugaz, rápido, bueno, tomá, te muestro el pajarito, qué sé yo, lo que sea, es más valioso porque genera rotación, genera clic rápido, genera movimiento. Nosotros en un caño, por ejemplo, tenemos una cantidad limitada de notas que vamos lanzando a la página. Y tenemos un doble problema con eso. Primero que, al ser limitada, tenemos pocos clics, ¿no? La cantidad hoy es un valor. Se le da valor a la cantidad en el periodismo, por sobre la calidad muchas veces. Uy, ¿cuánto midió? Uy, mirá, si haces 10 de estas y miden 1, es lo mismo que hacer una que mida 10. Eso saca tiempo para el trabajo porque estás todo el tiempo tratando de generar material. Y el segundo problema es, che, tenemos que hacer 2 todos los días, porque si no nos hundimos. Es algo medio contradictorio, pero nosotros al mismo tiempo nos ponemos una limitación y al mismo tiempo nos estamos imponiendo un ritmo que nos obliga a publicar. Nosotros tenemos que publicar. Che, es un diario, mañana tiene que salir el diario, algo tenemos que publicar. Tenemos menos tiempo de investigación. Cuando es internet, no hace falta que les diga a ustedes la cantidad de tiempo que se le puede dedicar a cada una de las cosas. Y si ustedes ven las páginas de los diarios centrales, Olé, La Nación, Clarín, se van a dar cuenta de esto. Las notas son notas cortas, son notas de escasa elaboración, son notas de normalmente bastante contenido noticioso, porque tienen poco tiempo para generarlas. Hago una pausa y digo esto porque la verdad es que cuando veníamos para acá, hablé con varios colegas diciendo, mira, tengo que dar esta charla, formas del periodismo futbolero, no estoy muy seguro de qué voy a decir, y todos me decían lo mismo, es nuestro asado del martes, es lo que hablamos en la cena del lunes a la noche, sí, me suena. Todo esto que estamos diciendo, me calculo que les pasa lo mismo a los chicos o a Fabián, son cosas que los periodistas todo el tiempo estamos mirando. Es decir, el periodismo se transformó y nosotros no estamos muy seguros de en qué se transformó. Y tampoco estamos muy seguros de estar haciendo lo correcto, nunca. Entonces vamos un poco atrás de estas nociones de novedad. Nosotros tenemos redes sociales. ¿Cómo las manejamos? Claro, como podemos, qué sé yo, estamos aprendiendo a manejarlas. Tenemos... Con respecto al periodismo, estamos en un mientras tanto. Se acabó una cosa que era por todos conocida y viene una cosa que más o menos nos imaginamos cómo es, pero que todavía no sabemos cómo es del todo. Y eso sumado con las redes sociales, que las redes sociales empezamos a irnos por las ramas. A nosotros también nos resultó un aprendizaje. Nosotros teníamos una manera de hablarle al lector cuando estábamos en papel que era mucho más irreverente, mucho más provocadora, mucho más, un poco más al fleje de lo que aprendimos a hacerlo ahora en Internet. Porque la respuesta inmediata que producen los lectores nos llevó, tiene que ver también con un poco con lo que decía Ale, ¿no? Que agudizar el ingenio y los pocos recursos. Aprendimos que tenemos que hablarle de otra manera a la gente para que la gente no nos entienda. Nos dimos cuenta que cuesta mucho hacer entender lo que uno quiere comunicar y que es muy fácil que te puteen. Al tercer comentario te están puteando, porque el primero se enganchó mal, el segundo le contestó peor y el tercero ya te está puteando a vos. Entonces, esto nos llevó a cambiar un poco nuestra manera de comunicarnos. Nosotros ahora somos tipos, si se quiere, más educados, más tranquilos, más apaciguados. Perdimos un poco, pero a costa de perder un poco nuestra esencial, digamos, irreverencia, o nuestra pretendida irreverencia más que esencial. Y esto es en un mientras tanto, digamos. Es un mientras tanto, ¿no? Antes sabíamos perfectamente cómo eran las cosas, ahora no sabemos. Digo, yo incluso después de esta charla me voy con más dudas que cuando llegué, después de la exposición de acá del compañero, acompañada por las imágenes, tengo más dudas ahora que antes, cuando venían en el 168. Acá me enojo con nosotros mismos y digo, es cierto, che, la verdad que lo que nos está pasando es que la crítica, como bien dijo en una baldosa, la crítica te mata, te transforma.
La crítica te transforma. Está bien, es cierto, hay que acomodarse para dar la vuelta. Y ahora pregunto, che, ¿hay que acomodarse para dar la vuelta? ¿Hay que acomodarse para dar la vuelta o que se vayan todos al carajo, con todo respeto, ¿no? Es decir, uno tiene que pensar en lo que te están diciendo tu público, tus lectores, para ver si podés captar más lectores, o tenés que mantenerte en la tuya porque es lo que realmente pensás o es el lugar para donde querés ir. Acá el compañero Fabián tiene algo que se llama, o que él llama en Facebook, la máquina de cortar boludos. Sí, sí. No, que bueno, que cuando se pone muy denso algún tema, normalmente toda publicación, esto también es una enseñanza valiosa que tuvimos hace poco. Cualquier publicación de cualquier estilo, por ejemplo, ustedes escriben acerca, no sé, de la filosofía del siglo XVII, ¿no? Y lo postean en Facebook. Siempre y cuando estemos en un ámbito medianamente deportivo, el primer comentario puede ser, qué interesante la filosofía del siglo XVII, y el segundo comentario normalmente es, los filósofos del siglo XVII eran todos bosteros, y el tercer comentario es, callate gallina, vos sos de la B. Y ahí perdiste. De ahí en adelante son todas cuestiones que uno le critica al otro, le dice al otro, que el escritorio, que el gas pimienta. Ahí viene la máquina de cortar boludos y normalmente hay un bloqueo masivo que termina con 20, 30, 50 seguidores menos en nuestras cuentas de Facebook. Es decir, que nosotros no somos muy amigables con el usuario. Creo que acá vuelvo a la parte de, no sé si recuerdan, dije somos marginales, no tenemos un mango, ¿no? Toda esta parte que... Nosotros nos bancamos que discutan, discutan con nosotros, que opinen distinto a nosotros. Lo que no nos bancamos es putear porque sí, o putear. Putear no, realmente no tiene sentido. Y los bloqueamos. Y debemos ser el medio con más lectores bloqueados y nos podrán tildar de fascistas o qué sé yo, pero yo creo que por ahí es un poco idílico, pero una función, o por lo menos cuando yo era chico y leía el gráfico, y que yo entiendo que me formó como lector el gráfico a mí. Y me parece que ahora que estamos como en esa posta, nosotros tendríamos que, sin ser pretenciosos, pero tendríamos que contribuir a la formación de los lectores. Y tenemos que construirlo ese lector, tenemos que construirlo. Entonces, vamos a ser muy pacientes para construir. Ahora, el tipo que definitivamente no quiere ser nuestro lector y lo expone claramente que no quiere ser nuestro lector, bueno, lo bloqueamos porque quilomba un poco y dificulta a los que sí quieren serlo. O pretenden o intentan o por ahí quieren serlo. Y me parece que una de las cosas en común que por ahí tienen nuestros tres medios es que tenemos esa ambición de construir un lector. Cuando los grandes medios lo que hacen es decir, apuntamos a este lector, que tenga entre 19 y 33, que tenga tantos ingresos, ¿no? Nosotros no tenemos un target de lectores. Queremos construir lectores que son los mismos que tomarían café con nosotros los lunes en el bar. Sí, para terminar, como dice Fabián, nosotros creo que, así como el periodismo central le da mucha importancia a la cantidad de notas, a la cantidad de clics, a la cantidad de videos, a la cantidad de segundos que dura un video, para que sea más corto, para que la gente lo pueda ver más rápido y pueda ver más videos, nosotros le damos bastante más importancia, o eso creemos, a la calidad nuestra, a la calidad de otros, porque como dije, nos sentimos editores de la web. La web tiene una cantidad de información tan impresionante, tan enorme, inabarcable, que es imposible que un usuario cualquiera que no tiene 8 horas o 10 horas para estar enfrente de la computadora, como solemos tener los periodistas, pueda alcanzarla, pueda verla en cualquier idioma, en cualquier país, en los diarios de Inglaterra, de Turquía, de Noruega. Tenemos un enfermo que estuvo aprendiendo a hablar, no sé si era checo, noruego, no me acuerdo qué idioma, para ver si podía enganchar una historia que habían contado en un diario. Eso no lo puede hacer una persona medianamente normal. Sí, no lo puede hacer una persona medianamente normal. Lo hace Mariano Mancuso, que está acá sentado. Esa es la única persona que puede hacer. Nosotros le damos más importancia a la calidad que a la cantidad. Y creo que esto también aplica a nuestros lectores. Si nosotros quisiéramos acumular, no bloquearíamos a nadie. Si quisiéramos acumular, probablemente no buscaríamos el choque, el conflicto. Nosotros efectivamente somos más felices con un lector bueno que con 10 malos, o con 10 más o menos, o con 10 que, bueno, nos tienen ahí pero no nos dan mucha bola. Y nos encontramos muchas veces con que, primero, muchos de nuestros lectores son periodistas, ¿no? Lo cual, o estudiantes de periodismo, lo cual genera que
muchas veces nuestras propias notas sobre periodismo, y ahora voy a entrar un poquitito en eso también para terminar la exposición, tengan mucho éxito. Pero digo, algunos son periodistas y otros son tipos muy fanáticos. Es decir, al mantenernos nosotros tan, si quieren, cabezaduras en la nuestra, los que están con nosotros son muy fieles, porque saben que estamos cabezaduras en la nuestra. Y esto último quería decir, justo esta semana publicamos una nota que hablaba de periodismo, hablaba de los periodistas. La observación era que ya pasamos la época del yo digo, yo opino, a un momento de directamente protagonismo esencial de los periodistas, en los que, por ejemplo, el Pollo Viñolo te cuenta cómo volvió de la cancha Independiente y no sabés, manejaba a Tito y tuvo que esquivar en zigzag los baches. Le dedica 25 minutos a la anécdota. Ese periodismo hoy es patente. Se creó una especie de sistema de estrellitas que se dan más importancia a sí mismos que a los deportistas y que al evento que están cubriendo muchas veces. Bueno, nosotros estamos muy lejos de eso, pero caemos en la trampa y escribimos sobre periodistas, y escribimos sobre esos periodistas. Y decimos, qué mal que hacemos esto, porque estamos alimentando justamente el mismo mundo que castigamos, ¿no? Decimos, qué mal que está hacer esto, y lo escribimos. Y para peor, nuestros lectores están felices y nunca una nota midió tanto como esa y nunca tuvimos tantos clics y nosotros empezamos a preguntarnos de vuelta. ¿Qué estamos haciendo mal? Exactamente. ¿Qué estamos haciendo mal? Gracias a todos. No, me hizo acordar una cosa de lo que dice Fabián, muy cortito, pero bloqueando lectores, recordé el correo de lectores de la revista El Gráfico, mientras Dante Panzeri era el director. La revista El Gráfico había caído en ventas y había lectores enojados con Panzeri o con el nuevo gráfico, pero además a veces con algunas notas que mandaban correo de lectores y decía, bueno, no compro nunca más. Y Panzeri, que contestaba él mismo esos correos de lectores, le decía, no necesitamos un lector como usted. Bueno, les agradecemos a los 4 por haber estado acá. Cerramos acá y ahora viene a haber unos temas de tango. Va a estar Cucuza Castielo junto a Bailón Gorillero haciendo unos temas acá en 5 minutos.